Y yo dije, ¿tú sabes qué? Yo lo voy a publicar y que sea lo que Dios quiera. Y así fue que sucedió. Muy Y bien. ya luego de que lo publiqué, recibí tan buen feedback que dije, la verdad que el que no arriesga siempre pierde. Bienvenidos a este nuevo episodio de Digital Talks, el podcast. Este es un espacio de creación de contenido, puro marketing y estrategia. Y en esta ocasión tenemos a una profesional, que es la primera mujer en el podcast, una profesional que está cambiando el juego en cómo se crea contenido y se comunica en el sector derecho en República Dominicana. Con nosotros aquí en la cabina, tenemos a Laura Méndez de The Legal Corner. ¿Cómo estás, Laura? Hola, César. Muy bien, muy feliz de estar aquí hoy acompañándote, de ser la primera mujer que participe aquí en tu espacio, que es un espacio de tanta información, pero a la vez bastante entretenido. He tenido la oportunidad de ver episodios anteriores y me han encantado, o sea que muy privilegiada de estar aquí hoy contigo. Buenísimo, gracias por estar aquí. Como te decía anteriormente, sigo tu trabajo, de verdad que valoro lo que estás haciendo y de verdad admiro la forma en que estás, de una forma u otra, incentivando a que se hagan cosas diferentes en un sector que regularmente no rompe el molde. Entonces vamos a hablar un poquito de eso hoy. Y hablando de no romper el molde, también conversamos detrás de cámara sobre el sector derecho. Los abogados históricamente no se promocionan, utilizan la publicidad directa para atraer nuevos clientes. Sí. ¿Por qué pasa eso? ¿Es un acuerdo no escrito? ¿Es una ley? ¿Cómo funciona? Sí, pudiéramos considerar que es como un acuerdo no escrito. Realmente la carrera de Derecho siempre ha sido una carrera bastante conservadora. Okay. Todas las generaciones de abogados están acostumbradas y han venido percibiendo su clientela, ya sea por reconocimiento de las grandes firmas de abogados de nuestro país, o por recomendación de sus clientes, o por métodos, por vías más tradicionales. Correcto. Entonces nosotros como abogados nos acostumbramos, nos apalancamos ya en ese método del word of mouth, de las recomendaciones, que es un método también buenísimo porque nos obliga realmente a dar un buen servicio, a tener esa cercanía con el cliente y también cuidar, ¿verdad?, esa ética profesional, esos valores al momento de hacer nuestro trabajo para que el cliente siempre sienta esa confianza y pueda continuar esa cadena de la recomendación. Pero como veremos más adelante, ya esta nueva transformación es digital, los avances que hemos visto en los medios digitales nos han obligado a adaptarnos un poquito, pero siempre respetando lo que es la ética profesional ¿verdad?, que está alineada a nuestra carrera. Totalmente. Una de mis series favoritas, Better Call Saul, no sé si la conoces. Uy, no. No la conoces. Es un spin-off de Breaking Bad. No sé si tampoco conoces esa, pero si no, tiene que verla. Esa sí sé cuál es. Better Call Saul es un spin-off sobre el abogado de que sale en Breaking Bad, que es bien pintoresco, que usa los trajes de colores y demás, pero o traigo a la conversación la serie, porque en esta serie está Saul Goodman, que es un abogado muy pintoresco que utiliza técnicas de marketing y promoción muy arriesgadas y hasta poco éticas, pero está su hermano, que es el presidente de un bufete de abogados, digamos, con mucho prestigio, y siempre tienen un tema, de una forma u otra, un conflicto ético y operativo y de forma en cómo ellos desarrollan cada uno su negocio. Sí. Y traigo esta colación porque primero empezamos en que República Dominicana se maneja de una forma muy tradicional la parte del marketing, pero también vemos cómo de una forma u otra, sin romper, digamos, con esa idiosincrasia del sector, podemos hacer cosas muy interesantes, que es lo que tú estás haciendo. Entonces, yo quiero ver dónde tú encuentras el equilibrio de mantener la solemnidad, pero también con romper un poquito los patrones y salir de la caja. Claro, bueno, yo creo en el balance y realmente creo también en los métodos tradicionales de cómo tú puedes darte a conocer en el mundo del derecho. Yo sigo pensando que la manera número uno de realizar, como vamos a llamarle ese mercadeo legal, debe de ser ese word of mouth, debe de ser esa recomendación, y yo creo que la manera número uno de tu poder realizar ese mercadeo es dando un buen servicio. Ese es el método infalible número uno. Un abogado debe de ser ético, debe trabajar en base a sus valores y debe de dar un excelente servicio, y eso siempre va a traer más clientela, porque un cliente feliz
es un cliente que va a recomendarte. Ok, buenísimo. Una segunda opción también, que también es un método tradicional, entiendo que es la parte de escribir, de hacer publicaciones en periódicos, hacer publicaciones en revistas jurídicas y hasta en otros medios digitales, claro que sí. Y conozco muchísimos abogados que se han ido dando a conocer poco a poco a través de esa vía y me parece también una vía excelente, una vía que te permite profundizar sobre temas, es una vía que permite mostrar las especializaciones que tienes respecto a ciertos temas y perfilarte de cara a los clientes que están buscando asesoría legal en esos temas que tú trates. Y ya luego viene el tema de los medios digitales, que es un tema que obviamente ha surgido nuevo para nosotros. Obviamente las redes sociales, los medios digitales nos daban un poco de miedo, al menos a mí. Yo decía, wow, veo tantas personas en medios digitales hablando de finanzas, hablando de crecimiento personal, veo médicos hablando de sus especialidades. Y llegó un momento que yo dije, wow, por ejemplo, en el caso de un médico, que un cardiólogo, digamos, que está explicando condiciones del corazón, dando recomendaciones de cómo uno puede cuidarse para tener un corazón saludable. Y yo en algún momento pude decir, qué bueno que este médico está haciendo eso, porque yo quizás no vaya a tomar un libro de cardiología o un libro de biología o anatomía, y si lo tomara, probablemente no entendiera nada. Claro. Y yo dije, pero en derecho esto se necesita también, porque probablemente si una persona está teniendo un problema en un contrato o está teniendo un problema inmobiliario, probablemente esa persona no vaya a tomar el Código Civil y va a leer las 600 páginas que tiene el Código Civil para poder descifrar qué está sucediendo en su tema legal. Y quizás haya una persona que no pueda buscar asesoría legal para entender lo que está sucediendo o el proceso legal por el cual está pasando. Totalmente. Y esa fue como la idea inicial que tuve, como que identificar esa necesidad y decir, hace falta que alguien también en esos medios digitales, de manera concisa, de manera sencilla, de manera entretenida, pueda explicar un poco de lo que es el derecho, de los conceptos generales, de los derechos que tenemos, de las obligaciones que tenemos. Y aunque quizás yo no esté dando una clase de derecho a través de los medios digitales, por lo menos doy pinceladas que permiten a las personas identificar si necesitan una asesoría legal o si están en alguna omisión las cuales necesiten atender. Y es una manera de aportar un poquito también al mercado jurídico en general, de que aunque obviamente una persona que ve un video mío pueda llamar a su propio abogado y decir, mira, tengo una situación y te necesito. Pero sí, es una manera más educativa de poder aportar un poco a la sociedad. Buenísimo. Voy a rescatar dos cosas de esta intervención. La primera es que escribir un artículo también es creación de contenido. Sí. Que ir a una entrevista a un programa de radio, a un podcast, a un programa de televisión, como muchos hacen, y han hecho históricamente, es creación de contenido. Lo único que ha evolucionado un poquito es el medio y tal vez el formato, digamos que ya más actualizado a lo que requiere la audiencia actual, pero es creación de contenido. O sea que a fin de cuentas, lo que tú vienes haciendo es transformando la forma, pero en el fondo tú sigues aportando el mismo valor que muchos también en el sector lo han hecho por tanto tiempo. Y yo creo que cuando refrescamos las formas, ayudamos a que más personas reciban el valor de una forma más efectiva. Y yo creo que ahí es genial lo que tú estás haciendo, sobre todo por el concepto detrás de decir, oye, yo tengo mucho valor, ¿cómo yo lo hago de forma más entretenida para que César, que no sabe nada de derecho, me haga caso? ¿Me entiendes? Y yo creo que por ahí va, porque y voy a conectar con el siguiente punto. Yo he trabajado con abogados en la agencia y yo les decía, ven acá, tú no puedes ser tan egoísta como creador de contenido. Me explico por qué egoísta. Cuando yo creo contenido pensando en mí, en mi reputación, en la forma mía, en qué van a decir mis colegas, en qué van a decir las personas del sector, por ejemplo, los mercadólogos en mi caso, yo me olvido realmente de para quién yo estoy creando contenido. Y entonces, cuando yo me olvido de que yo tengo una audiencia que tengo que adaptarme a su lenguaje para conectar mejor, entonces digo que la cosa no funciona. Mira, yo creo contenido, César, pero no funciona. Claro que no va a funcionar porque tú como abogado lo que estás haciendo es, digamos que una ceremonia y no estás interesado en conectar realmente y llevar valor al público. Entonces, cuéntame un poquito de cómo tú comenzaste a conceptualizar tu estrategia de contenido. ¿Fue estratégico o simplemente tú empezaste? Bueno, no fue para nada estratégico. Debo admitir, yo no sé, al principio yo decía,
bueno, yo voy a empezar este espacio educativo. Yo empecé, de hecho, haciendo publicaciones escritas. Ok. Pero yo decía, ok, yo voy a hacer como tipo carrusel, publicaciones cortas, que sean fáciles de leer. Y bueno, sí, como que varias personas lo veían, le gustaban. Y un día una amiga me dijo, ¿y por qué tú no grabas un video? Porque a veces yo veo que la gente como que capta más las informaciones cuando primero ven una cara detrás de la información, ven unos subtítulos, ven un movimiento, y el video como que es una herramienta más interactiva. Y yo dije, wow, ¿cómo yo voy a grabar un video? Y después yo dije, wow, ¿cómo yo voy a editar ese video? Al final, la abogada, yo no sabía absolutamente nada del mundo de medios, ni de redes, ni de edición, absolutamente nada. De hecho, el primer video que yo colgué en la página, yo dije, wow, este video está desastroso, pero yo lo voy a subir a ver qué pasa. Y así sucedió. Subí el primer video y gustó muchísimo, gané unos cuantos seguidores, tuve muchos comentarios, muchas felicitaciones. Yo dije, bueno, pues parece que este es el método que realmente capta la atención de la audiencia. Buenísimo. Y de esta misma manera la persona puede llegarle a la información de una manera más fácil y más sencilla. Y ahí adapté un poco el formato de los videos. Entonces, ahorita, por ejemplo, tú mencionabas que sí, hay obviamente abogados que quieren mantener esa solemnidad, que quieren obviamente ser conservadores. Y yo estoy de acuerdo con esa visión. Okay. Y precisamente ahí es donde entra el balance. Porque no podemos, si bien vamos a hacer un video educativo y queremos que sea un video agradable para la audiencia, agradable para el público, que sea un video que capte esa atención, claro, no podemos cruzar la línea. Bien. Porque todo tiene su momento, todo tiene su lugar y todo tiene su límite. Al final del día, saber que en mi caso o en el caso de los abogados también que nos estén escuchando, esta es una profesión que es una profesión solemne, es una profesión conservadora, es una profesión que requiere una seriedad. Y no podemos tampoco hacer al menos yo quizá nos recomendaría hacer un video quizá cómico o salirnos del contexto de la información que estamos dando. Siempre mantenerlo de una manera educativa, pero dentro del margen de la solemnidad que conlleva la profesión. Buenísimo, buenísimo. Sí. ¿Generó algún tipo de rechazo ese primer video? ¿Algún comentario? En ese momento creo que no, o al menos no me lo expresaron. No lo expresaron. Porque estaba el miedo de, mira, voy a hacer algo diferente, voy tal vez a romper con lo que venía haciendo y con lo que hacen mis colegas, me van a ver diferente, la oveja negra tal vez. Bueno, luego tuve colegas que luego, por ejemplo, o conocía o me encontraba en lugares, ya luego de que como que la página quizá tomó un poquito más de auge, que me decían, mira, te admito algo. Al principio yo pensé que tú estabas haciendo como una locura, como que yo estaba inventando. Pero luego me di cuenta que en verdad era una gran idea. Y era una gran idea porque mucha gente pudo encontrar información, pudo encontrar asesoría, puede encontrar un lugar donde ir y al menos orientarse y tener una idea general de qué tiene que hacer. Y eso no es que ayuda solamente quizás a mí como abogada, sino al sector en general. Claro. Y de hecho, no soy la única que lo está haciendo. Hay más abogados que se han sentido motivados y que también lo estaban haciendo antes de mí, de tener ese tipo de páginas educativas. Y eso es buenísimo. Y es buenísimo para el mercado en general, porque así como muchos escuchamos hablar, por ejemplo, de temas de finanzas, escuchamos hablar de temas de crecimiento personal que veo mucho en redes. También necesitamos conocer nuestros derechos y mientras más nos animemos a seguir educando, a seguir informando, porque, por ejemplo, yo no soy especialista en todos los temas. Entonces, mientras más personas en sus áreas de especialización abran esas puertas de educar, de informar, tendremos una sociedad hasta muchísimo más informada, muchísimo más educada en las leyes, en sus obligaciones y por ende una sociedad muchísimo más organizada. Así que... Buenísimo, buenísimo. Algo que me ha gustado y lo has mencionado varias veces es cómo tú simplificas el contenido para que pueda ser fácil de consumir. Sí. Entonces, como creadora de contenido, tú te has sentido, que yo me he sentido y muchos de mis clientes se sienten, y por eso hablaba del tema de ser también hasta egoísta muchas veces, porque yo voy a crear contenido, pero yo a veces siento que el contenido que estoy compartiendo es muy básico para mí, pero yo me olvido que es básico para mí, no para mi audiencia. Sí. Por ejemplo, si yo te digo a ti qué es el engagement, para mí es muy básico porque yo vivo de esto, pero mi seguidor no sabe y necesita ser educado. ¿Cómo tú identificas entonces los temas que realmente valen la pena o merecen ser tocados?
Bueno, yo pienso y creo fielmente que todos los temas merecen ser tocados siempre que afecten a un grupo de la población. Okay. Ya sean temas de familia, que son los temas que más llaman la atención, porque obviamente todos eventualmente hemos estado en una situación en la que hemos tenido que saber nuestro derecho desde el punto de vista familiar, ya sea como hijos, como esposos, como padres, en todas las aristas hay aspectos legales involucrados. Okay. Ese es un tema que sí, que llama bastante la atención y lo he podido identificar por las interacciones que he recibido al respecto. Bien. Pero hay otros temas que quizás no todo el mundo se encuentra involucrado en esos temas o no todo el mundo quizá los vea en su día a día y son temas que quizás generen un poquito menos de interacción, un poquito menos de interés. Y sí, eso se ve reflejado ya en términos de redes. Lo he visto un poquito reflejado ya en las preguntas que me hacen, en los comentarios de los posts, en lo que me piden, en las dudas que recibo. A mí me gusta mucho poner como los cuadritos de preguntas y respuestas y ver realmente qué a la gente le interesa para hablar sobre eso, porque al final del día a mí me encantaría hablar de muchísimos temas técnicos que uno quizá trabaja en su día a día, pero que como tú dices, es el target, para quién es el espacio, a quién está dirigido. Entonces, sí, yo creo que es importantísimo y más en esta parte de blogs educativos más profesionales, ver cuál es la necesidad de la audiencia. Claro, claro. Y mira, y me encanta lo que tú dices, porque cuando hay bloqueo creativo, nosotros tenemos la fuente de ideas más abundante, que son nuestra audiencia. Una simple pregunta, una simple sugerencia, un simple comentario puede despertar o abrir un mundo de contenido. Y yo creo que me parece fascinante lo que tú dices, porque es una recomendación que le hago mucho a nuestra audiencia. Cónchale, no me digas a mí que tú no tienes creatividad, que estás bloqueado. Ojo, no pasa. Tenemos bloqueo creativo. Pero tenemos que tener herramientas para romper ese bloqueo y esa es una que es bastante práctica. Sí. Respecto al contenido, yo hablo mucho de que el contenido no es un solo formato. Aquí tenemos un podcast, tenemos audio, tenemos los videos en redes sociales, tenemos el contenido escrito y está el mundo de los eventos. Y yo tuve la oportunidad de conceptualizar una comunidad de abogados que se llama, ojalá que la reactiven, Lawyers and Wine. No sé, ¿la llegaste a escuchar? Sí, la llegué a escuchar. Y fue una comunidad donde simplemente una vez al mes se reunían a tomar una copa de vino, a escuchar a un experto y a hacer networking. Buenísimo. Y me llamó mucho la atención y me gustó trabajar en ese proceso con el equipo, porque parte de mi dolor, y te lo confieso aquí delante, pasa que yo soy muy marketing, yo soy muy de comunicación y yo siempre digo, cónchale, ¿por qué es que los abogados son tan X o tan Y? Lo pueden llenar ahí, lo pueden llenar como ustedes quieran. Y siempre me dolía y ahí encontré una oportunidad de hacer algo diferente en el sector. Y creo que funcionó bastante bien en el tiempo que se trabajó. Claro. Te menciono esta experiencia que tuve en ese proceso porque quiero saber, en este sentido, ¿cómo tú crees que tú podrías, y una pregunta de examen, ¿cómo tú crees que tú podrías seguir evolucionando lo que tú estás haciendo para seguir cambiando la forma en la que opera el sector en este sentido? Bueno, sí, tremenda pregunta de examen. Bueno, César, si te soy sincera, yo aún mantengo y reitero el hecho de que no soy experta en el tema de mercadeo. Claro. Yo creo que más que yo hacer una planificación estratégica en tema del marketing legal, yo creo que mi audiencia me va diciendo. Y yo creo que sobre la marcha yo he podido ir identificando qué tipo de cosas le gusta hacer a la audiencia, qué tipo de temas les gusta más a la audiencia. También las nuevas leyes que vienen me dan mucho insumo para interactuar con la audiencia. Justo hoy ponía un cuadro de preguntas y respuestas y todo el mundo habla sobre la reforma fiscal. Claro. Entonces, eso también va a ser un tema que va a conllevar a hacer una creación de contenido bien desmenuzada y detallada, porque lo que quiero, mi deseo es que todo el mundo pueda entender esas nuevas disposiciones y esos nuevos términos. Y obviamente uno siempre tiene que ir evolucionando en la misma rapidez que la tecnología nos lo requiere. Y entiendo que las mismas herramientas tecnológicas y de medios digitales nos irán dando todas esas herramientas para seguir evolucionando. Pero sí creo que lo que sea que podamos seguir haciendo y cualquier herramienta que pueda seguir llegando, siempre tiene que mantenerse dentro de lo mismo que te decía ahorita, dentro de los márgenes de la solemnidad, de la seriedad de la carrera. Pero
tratando siempre de hacerlo de la manera más interactiva posible. Por ejemplo, en mi caso, a veces yo digo, ok, di varios temas, quiero saber si llegó a la audiencia. Y yo hago cuadritos de preguntas y respuestas, hago trivias en Instagram sobre los temas legales como si fueran pequeños exámenes. Bien. Y veo que la gente se siente motivada, quizá no vio el video, pero cuando ve la trivia dice, ay, pero yo la quiero responder. Y va y busca el video, lo ve y después va a los stories y responde la trivia. O sea, ese mecanismo, por ejemplo, lo he podido identificar y son cositas que yo misma, o sea, la audiencia que me está enseñando a mí, mientras que yo le enseño a ellos derecho, ellos me están enseñando a mi marketing. Entonces creo que sí es un proceso de aprendizaje del cual yo también he sacado muchísimo. Claro. Mira, y de nuevo me gusta el comentario por lo siguiente. No hay que ser experto para empezar. Claro. Lo que hay que tener mucho interés, curiosidad y querer que las cosas sucedan. Sí. Y eso es lo que tú has ido haciendo en este proceso. Y te hice el comentario anterior también sobre el tema de la evolución y demás. Ya por experiencia, la vida misma, no solamente en el contenido, sino en los negocios, en la vida personal, lo que me llevó a mi situación actual no es lo que me va a llevar al siguiente nivel. Yo puedo vivir del pasado y decir, yo soy cofundador de Founders Night, eventos, luego te comento un poquito sobre eso, si no lo conoces. Claro. Y vivir en el pasado, del éxito que tuve en el pasado. Y el éxito del pasado sí puede ayudarte a construir marca y reputación, pero si tú no sigues accionando, no sigues o subes al siguiente nivel. Entonces, por eso ahí conecto ese punto. Y yo creo que debemos entender que lo que Laura le está funcionando hoy, probablemente no sea mañana. No sea mañana. Entonces hay que seguir trabajando en ese punto. Y los creadores de contenido siempre tenemos que buscar, como tú dices, esa fuente de inspiración para cambiar las cosas. Sí. Sector derecho, voy a seguir ahí porque... Claro, para eso estamos aquí. Claro, y yo hablo con muchos abogados, tengo amigos abogados, y siempre tengo la discusión de cómo un abogado puede comenzar de una forma u otra a generar más negocio. Entonces, siempre, por mi naturaleza, entre el tema de contenido, ya yo lo tiro naturalmente. Claro. ¿El contenido te ha ayudado a generar más negocio? ¿Para ti tú sientes que ha sido una herramienta real de negocio o simplemente tu rol y tu juego ha sido para jugar con la audiencia? Cuando digo jugar es aportar valor y tener esas interacciones naturales y punto. Pero ¿te ha llegado negocio por eso? Mira, la verdad es que sí. No te lo niego. Obviamente es una herramienta que al uno exponerse se da a conocer y sí, obviamente hay personas que han sabido de mí por las redes y que han querido acercarse y que han querido, obviamente, que los asisten a algunos temas. La realidad es que sí, pero igual, aunque podamos nosotros como abogados obtener cierto beneficio de utilizar estos medios digitales, sigo pensando que la manera número uno de mercadearse es el buen trabajo. Porque si bien yo no hago nada hoy, por ejemplo, el derecho es una carrera en la que tú hoy recibes un cliente y ese cliente está satisfecho contigo, está satisfecho con el servicio que tú le brindaste, tú puedes asegurar que tú tienes un cliente de por vida. Aunque ese cliente no te traiga trabajo todos los meses, aunque ese cliente te llame una vez al año, es un cliente con el que tú sabes que tú cuentas toda tu vida. Entonces, eso es muy parecido a la carrera de medicina. No todo el tiempo estamos enfermos, pero si estamos contentos con el servicio que ese médico nos está dando, siempre vamos a ir a ese médico. Entonces, lo mismo creo que sucede con el derecho. Que si bien uno puede darse a conocer a través de esos medios y recibir esos clientes a través de esos medios, va a ser tu trabajo y tu integridad lo que realmente va a afianzar y a fidelizar esa relación comercial. Y entonces yo asumo, y tú me corregirás, que por la naturaleza del mismo sector, tú has aprovechado o te ha llegado la oportunidad de generar más negocio por tu trabajo, tanto en el día a día como en las redes sociales, pero no es que tú tienes una estrategia comercial en las redes sociales. O sea, tú no te despiertas a generar leads, a buscar clientes, sino que tú simplemente creas valor y por tu visibilidad pueden llegar clientes. Exacto. Al contrario de mí, que yo sí creo contenido para que más clientes lleguen. Así que si quieres trabajar con Digital Marketing, deja tu comentario aquí debajo. Aprovechando, ¿verdad? Si quieres aprovechar contenido de valor, aprender sobre temas de derecho, le dan follow a The Legal Corner. Tú ves, ahí aprovechamos la payola. Entonces, ¿cuáles fueron tus mayores miedos al momento de subir ese primer video? Porque quiero ahora irnos para atrás. Vas a subir el primer video, te pasaron 1000 cosas por la cabeza. Quiero enlistar algunas. ¿Cuáles fueron? Bueno, lo primero, obviamente, es la exposición. Ya luego de que tú le pones una cara a una página que tú tienes públicamente en redes sociales, tú te estás exponiendo de manera personal. Porque ya, sí, Laura la abogada, pero
pero a la hora el abogado es una persona. Claro. Entonces, esa es la primera. La segunda también era algo muy único en su tipo. Yo, al menos en mi caso, nunca había visto otra página legal. Ya luego sí conocí de personas que tenían páginas legales también, pero en ese momento no conocía ninguna. Y yo decía, wow, Dios mío, yo estaré haciendo una locura. Y de hecho lo consulté con varias amigas, les mandé el primer video y todas lo que hacían era reírse. Y yo decía, wow, ¿será que todo el mundo se va a reír de mí? Y yo también, obviamente, me daba miedo desde el punto de vista profesional, porque entonces era una cadena de consecuencias. Si mis amigos, que son mis personas más cercanas, estaban riendo, ¿qué será quizá mis clientes, mis potenciales clientes? O sea, yo decía, ¿de verdad será una locura? Y luego yo dije, wow, pero es que no puede ser que algo tan bueno como educar sobre un tema importante, dar recomendaciones legales, informar a una persona sobre sus derechos, sobre sus obligaciones, crear contenido de valor, pueda causar risa, pueda causar pues sea una locura, como yo pensaba en ese momento. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Yo lo voy a publicar y que sea lo que Dios quiera. Y así fue que sucedió. Y ya luego de que lo publiqué, recibí tan buen feedback que dije, la verdad que el que no arriesga siempre pierde. Porque si yo quizá me hubiese llevado de esos miedos, de las risas de mis amigas, que no, ni siquiera era por mal, sino como que les impresionaba verme haciendo eso por primera vez. Y cuántas cosas nos perdiéramos. Y entonces, y después, un tiempo, meses después, yo leí un libro que decía que el miedo es el elemento que más paraliza al ser humano. Y eso es correcto. Si yo me hubiese llevado de ese miedo, de ese terror que me daba exponerme, probablemente yo al día de hoy no estuviera donde estoy. Probablemente yo al día de hoy, y digo donde estoy en el sentido de todo lo que ha sucedido en mi vida y todo lo bueno que me ha dejado la plataforma. Claro. Porque la verdad es que sí siento que me impulsó muchísimo como profesional y como persona también. Claro, claro. Tú sabes que yo últimamente estoy aprendiendo a ser muy cuidadoso en pedir feedback a personas muy cercanas. Sí. Pero no porque es malo, ni porque me dan mal feedback. Al contrario, me han ayudado mucho. Pero porque muchas veces yo le pido feedback a personas que no son el target o que no tienen el conocimiento técnico para opinar del tema. Sí. Y justamente ahí, mira cómo causa una risa. No por nada malo, sino porque tal vez... Algo extraño. Algo extraño, tal vez el contexto o la forma en que lo están viendo no es necesariamente lo que tú estás esperando para aprender de ese comentario. Y muchas veces tú le coges y le mandas un video a un hermano, a un primo, a un mejor amigo o amiga, y entonces, ¿qué pasa? Se ríen, te echa para atrás y punto. Pero ¿por qué tú no se lo envías tal vez a una persona que está haciendo eso mismo? Por ejemplo, ¿qué yo hago? Yo busco el primer feedback que yo busco es amigos que están creando contenido. Y se lo envío y le digo, mira, voy a hacer esto, voy a salir de mi zona de confort. ¿Qué tú opinas? Claro. Dale para allá, mi hermano. Te dan ánimo. Entonces, a mí me gusta mucho pedir feedback a personas que están haciendo lo mismo que yo. O cosas mejores que yo. Y eso me ayuda mucho a crecer y a atreverme más. Sí. Y quería hacer un comentario también en temas de... Y yo hablo mucho en este podcast. No te preocupes. Este espacio es tuyo, literalmente. literalmente. Pero conectando con el valor que tú estás agregando. En relaciones públicas se dice que cuando ya las personas opinan o tienen una opinión sobre tu persona sin conocerte personalmente, ya tú eres una figura pública. Entonces, me hace mucho sentido el miedo de, cónchale, ya yo soy figura pública. No nos gusta decirlo, pero ya hay gente que habla de Laura, hay gente que habla de César sin conocerme y emite juicios. Entonces, hay una responsabilidad. Entonces, ¿tú sientes presión de estar constantemente expuesta? Muchísima. Y más que nada, aparte de la exposición, que de por sí es una presión bastante grande, también es lo que yo estoy diciendo, es lo que yo estoy transmitiendo. No es tan solo, estoy poniendo mi cara y me estoy exponiendo. Yo también estoy dando una información. Claro. Y es una información que es conocida por todos mis colegas. Y es una información que yo tengo que darla bien. Y yo no me puedo equivocar. Entonces, muchas veces sí me ha ocurrido que, por ejemplo, yo trato de simplificar la información, de tratar de decir las cosas de la manera más precisa y concisa posible, porque conozco el público al cual se le estoy transmitiendo. Y muchas veces me ha pasado que colegas se me acercan, mira, pero te faltó poner esto. Y también hay que poner los casos de excepción. Y también que... Sí, no digo que no. Y correcto, todos están en lo correcto. Pero
debo enfocarme en el público al cual estoy transmitiendo la información. O sea, yo no puedo copiar 2 páginas del Código Civil para explicar que es un arrendamiento. Claro. Entonces, hay veces que sí, me siento un poco presionada y siento como que hay muchos ojos atentos al momento en el que uno vaya a cometer un error. Entonces, siento la obligación y el deber, cuando yo voy a hacer cualquier publicación o cualquier video, siento la obligación y el deber de volver a estudiar cualquier tema del cual yo vaya a hablar, independientemente de lo especializada que yo esté, independientemente de lo mucho que lo vea en mi día a día en la práctica, tengo la responsabilidad de que todo esté de la manera mejor informada posible. Muy bien. Y tengo esa es la presión que yo te puedo decir que mayormente siento. Y también porque mi deseo es informar e informar objetivamente, no desinformar. Y obviamente al tratar este tipo de temas tan delicados, tenemos que tener muchísimo cuidado. Y conectando de nuevo con lo que tú estás diciendo, pasa que me genera mucha opinión lo que tú estás comentando, y nunca lo he hablado en el podcast, es cómo la creación de contenido, de una forma u otra, te obliga a educarte más. Claro. Porque el buen creador de contenido tiene que, como hablamos de evolución, hablamos de crecimiento, oye, yo tengo que ser cada vez mejor en lo que yo hago, tengo que aprender cada vez más cosas sobre el tema que estoy tratando para brindar mejor contenido y aportar más valor. Entonces me gusta mucho eso porque tú dices, oye, si yo quiero realmente, y ojo, tal vez generado por la presión, y qué bueno que tenemos esa presión, porque ahora tú dices, yo tengo que cuidarme más, pero por cuidarme más, entonces aprendo más, me preparo más, y entonces el resultado de mi trabajo es mucho más bueno. De verdad que es interesantísimo. Entonces, creando contenido, tienes el miedo, o tuviste el miedo, ahora tenemos un poquito de presión porque vamos creciendo, pero esa presión se va trabajando. Sí, claro. ¿Qué técnica tú tienes tal vez en el día a día para bajarle un poquito a los efectos de esa presión? En la preparación, yo creo que la preparación es clave. Cuando tú te preparas bien, el miedo se disminuye bastante y la presión también, porque tú estás seguro que lo que tú estás produciendo y creando es certero, está correcto y va realmente a aportar valor. Igualmente, por ejemplo, he tenido la oportunidad, de hecho la plataforma me ha dado la oportunidad de participar en foros, en paneles, exponer temas en público y eso también conlleva una preparación sumamente extensa y es una presión bastante fuerte. Y yo creo que también con la práctica eso va bajando un poco, pero siempre que hablo de un tema es inevitable sentir un poquito la presión. Claro. Pero igual, yo creo que como decía al principio, en la preparación está la clave. Y tú sabes que tú como creadora de contenido, y la gente no se imagina cómo eso también te prepara para tu contexto profesional. Claro. Oye, la forma en que tú explicas tu tema, cuando tú te pones frente a un cliente y le explicas algún detalle, también eso suma. O cuando vas a una conferencia o cuando vas a cerrar un nuevo contrato. Por ser creadora de contenido, tú adquieres habilidades que te ayudan en todo. ¿Te ha pasado? ¿Tú lo has sentido así? Claro, porque ya hoy en día el cliente busca ciertas cosas en un abogado, que no era lo mismo que se buscaba anteriormente. Anteriormente, probablemente la figura del abogado era una figura un poco más distante, una figura con un léxico mucho más técnico, una figura mucho más quizá de edad, conservadora. Hoy en día el abogado lo vemos, o al menos los clientes desean tener un abogado que sea una persona cercana, que sea una persona que te hable y tú lo entiendas, que te hable en un lenguaje que tú puedas entender, que tú puedas hacer preguntas, que sea tener esa cercanía y también ese entendimiento. Entonces, obviamente, el tema de la plataforma me ha dado un entrenamiento para tener un lenguaje un poco más llano, un poco más aterrizado, un poco más con lenguaje coloquial, que yo pueda explicar a mi cliente o hasta a un grupo de amigos cualquier concepto jurídico de una manera mucho más clara y mucho más sencilla de lo que quizás inicialmente nos lo aprendíamos en la universidad. O sea que sí, yo creo que la plataforma ha venido a traerme solo beneficios, puedo decirlo. Buenísimo. Entonces, me quiero ir un poquito a lo técnico ahora, en términos de creación de contenido, y vamos a jugar con el tema. Claro. Tengo temas complejos, como en el mundo del derecho, un tema muy complejo, imagínate el más complejo. ¿Cuál es el proceso que tú mentalmente llevas para simplificar ese tema para la audiencia? Bueno, por ejemplo, te voy a poner una situación que tuve, que fue el tema de la emisión de acciones de oferta pública, de las 2 emisiones que se hicieron el año pasado, de César Iglesias y de Banco Promérica. En ambos casos, yo quería hablar de esos temas. De hecho, una de mis especializaciones es el mercado de valores. Y era uno de los temas que cuando yo los trataba, como que no había mucho engagement. Ok. Y yo decía, ok,
Entonces, esto es un tema que a mí me gusta. Este es un tema que ahora está en boga. Está sucediendo la primera y la segunda emisiones de acciones de oferta pública en la historia de nuestro país. Y yo quiero que la gente lo entienda. Entonces, ¿cómo lo voy a explicar? Entonces, en ese momento, yo hice un video explicando súper desmenuzado lo que era una emisión de acciones de oferta pública. Después hice otro videito explicando súper desmenuzado los incentivos fiscales de esa emisión. Después, como te decía, hice una trivia. Después hice una sección de preguntas y respuestas. Después tuve la oportunidad de estar en ambos campanazos. Traté de subir lo más posible en los campanazos. Traté de abrir boxes de preguntas luego de los campanazos porque ya el evento generaba también curiosidad. Claro. Y yo dije, voy a utilizar todas las herramientas que yo tenga posible para poder llevar un poco de este tema que en principio puede verse como muy técnico o puede ser un poco más difícil de comprender porque no tan solo lleva un aspecto legal, sino también un aspecto financiero. Correcto. Entonces, yo creo que sí, que cuando tú utilizas todas las herramientas que tú tienes posible y tú simplificas la manera de cómo tú transmites la información, eventualmente esa información va a llegar y se va a entender, porque yo creo que sí, que mucha gente lo pudo entender al final. Muy bien. Entonces, digamos que se descompone el tema por parte y eso te ayuda muchísimo también a tener contenido de sobra. Claro. Porque mira qué pasa, muchos creadores de contenido van a hablar de la emisión de acciones en la bolsa y crean un video y tratan de abundar todo en un solo video y ya mataron el tema en su plataforma. Entonces, subieron un video y ya siente que va a ser repetitivo si siguen. No. Y no, en este caso tú sacas, exprimes en el buen sentido de la palabra el tema y lo distribuyes durante un rango de tiempo específico. Claro. Bien, muy interesante. Entonces, tenemos ya descomponiendo los temas. Claro. ¿Cómo tú eliges, entonces, el formato o el estilo de edición del video? Porque veo que tú tienes videos que algunos son más calmados, otros son más picaditos y más rápidos, otros te utilizan a ti como figura, aprovechando tu atributo físico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú eliges la parte visual? ¿Cómo tú has aprendido a decir, ok, esto se ve atractivo, esto no? Bueno, realmente yo creo que tengo como una línea muy uniforme para el tema de los videos. Yo creo que la verdad es como un video explicativo. Para mí es muy importante tener el tema de los subtítulos. Bien. Porque eso te da una visual también de lo que estoy diciendo. O sea, puedes leerlo. Y yo creo que eso permite que se quede un poco más la información para la audiencia. Hay temas que yo pienso, o a veces, por ejemplo, hay recordatorios que yo digo que quizás para esto no tengo que hacer un video, lo voy a poner en un recordatorio. O quizás si hay informaciones que yo dije en un video que yo siento que no quedaron muy claras, yo vuelvo y lo pongo en una trivia, para que cuando me respondan mal la trivia, yo entonces hacer como un story aclarativo de las dudas que quedaron en la trivia, pero ya yo sabía que es una duda que había quedado del video. Claro. Entonces, igual, como te decía, los videos trato de que el formato sea un poco uniforme para que no salirme, ¿verdad? Del esquema, de la formalidad. Claro. Y también te libera. O sea, ya tú sabes cómo tú vas a hacer la cosa, ya tú fluyes y sientes que no te esclaviza el proceso, tal vez. Exactamente, sí, porque siento también que el tema que estoy hablando probablemente no sea un tema de yo utilizar muchos sets o de yo estar cambiando mucho de sitio o de yo quizá utilizar otros recursos. Quizás si yo estuviera vendiendo un producto o bueno, tú sabes más de ese tema que yo, quizás yo necesitar otros recursos, pero al tratarse de un tema legal y probablemente un tema intangible en ese momento, trato de hacerlo un poquito más sobrio, tranquilo, explicando la información como si fuera una mini clase. Bien, trato de que los videos no pasen de minuto y medio. Buenísimo. Tu marca personal, en términos visuales, tú te caracterizas por el tema de la vestimenta. Tu marca, tu imagen, impecable, muchos detalles, bien vestida, etcétera, etcétera. El miedo de muchas mujeres, y ahí voy por mis clientas que muchas veces me preguntan, oye, la ropa, César, no tengo tiempo, el tema del salón, el tema... ¿Es esclavizante para ti ese trabajo de marca, ese trabajo de la visual de tu marca? Yo creo que la clave de eso está, bueno, también porque eso conlleva una inversión, ¿verdad? La clave de eso está
en uno mismo aprender a jugar, tanto con las vestimentas como con el tema de arreglarse y demás. Por ejemplo, yo me arreglo yo misma. Yo, por ejemplo, voy al gimnasio todas las mañanas a las 6 de la mañana y me toca, por ejemplo, lavarme el pelo todos los días. Y yo aprendí a arreglarme yo misma. Aprendí viendo tutoriales en YouTube y demás. Y yo creo que uno mismo tiene que simplificarse la vida. Y sí, evidentemente, creo que a la mayoría de las mujeres nos gusta estar como bien arregladas, bien vestidas. Trato obviamente de mantenerme siempre lo más elegante posible, precisamente por la carrera que ejerzo. Y yo creo que a veces nos complicamos demasiado, y más nosotras las mujeres. Yo creo fielmente en que, señores, si usted se compra, compre piezas versátiles, utilícelas varias veces y las utiliza diferentes, se la pone con unos zapatos diferentes. Es buscarle la vuelta sin complicarse tanto, porque obviamente, yo obviamente repito ropa, me arreglo yo misma, yo no me vuelvo loca con eso y simplificarse dentro de nuestro estilo y sintiéndonos cómodas siempre con cómo nos vemos. También los hombres, porque ustedes también se cuidan y se visten bastante bien, pero creo que sí, que es sintiéndose cómodo en su propia piel. Totalmente. Y en el caso mío, pasa que tal vez muchos dicen que para los hombres es más fácil. No sé qué tanto de cierto tenga eso. Yo creo que sí, que es más fácil. En el caso mío, yo, por ejemplo, solamente, tú que has visto el podcast, yo solamente utilizo camisa blanca. Claro. Ya yo maté, como decimos coloquialmente, el gallo en la funda y me pongo mi camisa blanca y siempre estoy igual y no me esclavizo, no tengo que invertir tiempo ni siquiera en pensar qué me voy a poner. Y mi pregunta en el caso mío fue estratégico. Yo dije que yo tengo que buscar una prenda que me identifique, que yo me sienta muy cómodo, que sienta que me veo bien, pero que también me permita ser sostenible, porque yo voy a tanto evento, creo tanto contenido, que yo no puedo estar pensando en que me puse una camisa de rayas ayer y que la voy a repetir de nuevo. Entonces, para mi caso fue estratégico. En el caso tuyo, luego de ser creadora de contenido, tu vestimenta como marca, ¿ha sido pensado? ¿Ha sido un proceso de proyección? ¿O fue algo que simplemente te salió natural? Al inicio no, porque como te decía, yo sentía que yo iba como aprendiendo sobre la marcha y yo iba como adoptando como los métodos y las ideas que me iban llegando en el momento, porque yo no sabía realmente. Yo no creé una estrategia para iniciar. Pero ya luego yo dije, yo quiero que la página se vea un poquito más organizada, más uniforme, que se vea como una línea que conecte todas las publicaciones, que tú entres a la página y se vea una uniformidad. Entonces, como ya había hecho el logo de un color rojo vino y los títulos de las publicaciones también tenían un poquito de ese rojo vino, fui como haciendo como ese, no conozco el término mercadológico, pero como esa paleta de colores. Esa paleta de colores, exactamente. Como ese media kit, así como. Correcto. Con ese mismo color. Exacto, simétrico. Entonces yo trataba de utilizar piezas que sean amigables con ese color. O, por ejemplo, si no me ponía una pieza amigable con el color, trataba de utilizar quizá los labios rojo vino o me ponía unos pantalones quizás rojo vino así, como que trato de que la ropa que utilice vaya en consonancia con los colores de la página. Buenísimo, interesantísimo. Entonces, ahí tú cuidas también los códigos de tu marca. Tú estás enfocada en que de una forma u otra lo que tú comuniques, utilices y visualmente proyectes, recuerde algo a tu marca. Claro. Bueno, de un tiempo para acá. Sí, no, pero es parte del proceso y qué bueno el aprendizaje, porque muchas veces uno no toma en cuenta esos detalles y simplemente el que no tiene un norte, lo que sea que haga, está bien. Entonces, por eso que cuando uno va aprendiendo, va identificando detalles que pueden ayudar a la gestión de lo que estamos trabajando. Sí, no, y creo que ayuda también como a la visual del proyecto completo. La verdad, señores, que el mercadeo, y obviamente yo sé que tú lo sabes, pero también yo, desde el punto de vista de una persona que me consideraba bastante ignorante de temas mercadológicos, ahora quizá puedo decir que sé un poquito más, pero igual no soy experta ni sé ni una cuarta parte de todo lo que tú sabes, por ejemplo. Pero la verdad es que el mercadeo es un mundo y es una parte sumamente importante porque es la manera
de como yo lo veo, es que de la manera de tú captar quizás la atención de esa audiencia, de ese público al cual tú estás transmitiéndole algo o al cual tú quieres captar esa atención. Entonces, lamentablemente, en este mundo de creación de contenido, de medios, la visual es sumamente importante. Y yo quizás he ido construyendo esta página sola. Yo no he tenido ninguna asesoría de expertos, por así decirlo. Pero me he dado cuenta de lo necesario que es. O sea, la necesidad de una asesoría mercadológica la he visto. Claro. Y sí, probablemente no tarde mucho en buscarla. Sí, sí. No, pero y quiero también rescatar otra cosa. Y es el tema que tú dices que ignoras mucho. Y de verdad yo felicito que tú ignores y hagas muy bien. Porque mira qué pasa. ¿De qué me vale a mí ser un experto? César Pichardo, el experto, pero no puedo aplicar lo que tú aplicas. De nada me vale el conocimiento si no se aplica. Entonces yo creo que a veces la ignorancia es atrevida, pero también atrevida en el buen sentido, porque tú te atreviste a hacer cosas que tú tal vez no tenías ni idea. Y mira cómo te ha salido y lo que te ha enseñado en este proceso. Yo creo que es una gran moraleja para nuestra audiencia de, óyeme, no esperes ser experto. Y no esperes tener el presupuesto de contratar una agencia. De verdad, si tú no tienes para una agencia, coge tu celular, coge tu cámara y comienza a crear contenido. Así es. Porque yo creo que simplemente con los pasos es que uno comienza a desarrollar realmente lo que uno tiene dentro. Entonces yo creo que eso es muy importante. Preguntándose llega a Roma. Totalmente. Literalmente. Última pregunta por tema de tiempo, que podría seguir hablando contigo 2 días más. El marketing legal, tú lo has mencionado. Yo nunca había mencionado esa palabra en mi vida. Marketing legal. La voy a comenzar a utilizar ahora y a ver si capto unos cuantos clientes también del sector. Pero el marketing legal. Sí. ¿Qué tú crees que será, digamos, el futuro inmediato del marketing legal en República Dominicana? ¿Cuáles serán los nuevos pasos? Cosas que tú recomiendas a tal vez abogados que nos están viendo que quisieran implementar herramientas técnicas parecidas a la tuya. Cuéntame un poquito de tu visión en ese sentido. Yo creo que ya yo estoy viendo el marketing legal. Yo creo que muchos abogados han visto la necesidad de montarse en el barco de la transformación digital, de montarse en el barco de las redes y medios digitales, porque lamentablemente todo lo que buscamos como consumidores lo buscamos directamente en redes. O sea, vemos cómo, por ejemplo, en mi caso, me recomiendan un restaurante y yo lo primero que hago es abrir Instagram, a buscar el restaurante y ver los platos del restaurante en Instagram. Entonces, yo creo que aplica para todo. Yo creo que antes se utilizaba mucho ir directamente a la página web de un comercio, por ejemplo, como una firma de abogados. Ahora la gente entra a su Instagram, que es lo que tiene más cercano, y busca la firma, busca quiénes son los socios, busca quiénes son, qué sé yo, el equipo, busca cuáles son las áreas de práctica y lo ven de una manera mucho más rápido y mucho más fácil a través de los medios digitales. Entonces, yo pienso que, y desde ya estoy viendo que muchas firmas de abogados, firmas súper prestigiosas, firmas que llevan generaciones y muchísimos años en el mercado local, se han embarcado ya. Y eso me alegra muchísimo porque vamos todos creciendo, el sector crece. Claro. Y ya poco a poco se están utilizando estas redes y yo sé que se van a seguir utilizando. Y yo sé que mientras estas tendencias sigan evolucionando y sigan desarrollándose, así mismo lo haremos nosotros. Como he dicho a través de toda la entrevista, siempre dentro de nuestros límites de la solemnidad y la seriedad que la carrera conlleva, pero yo creo que sí, que podemos utilizar, porque son herramientas. Al final del día son herramientas. Lo que debemos es utilizarlas apropiadamente y utilizarlas con la ética y los valores que entendemos pertinentes. Claro, y tú sabes que, como comentaba anteriormente, creo que antes de empezar a grabar, sobre el tema de la generación de confianza, cómo es una carrera que amerita generar confianza para realmente, digamos que trabajar con un potencial cliente. Y yo siempre repito que las redes sociales son una plataforma de generación de confianza. Y para nosotros los emprendedores, sin confianza no hay venta. Entonces, yo creo que es muy interesante todo esto que hemos hablado para el sector, porque no hay mejor forma de comenzar a generar confianza, porque se culmina la confianza ya cuando realmente se cumple con la promesa, ¿verdad? Pero cuando yo entro a tu cuenta y veo todo lo que tú sabes, la forma que lo transmites, yo lo que comienzo a decir, ok, esta persona primero transmite mucho valor, parece que sabe del tema, me genera confianza. Entonces, ese bombardeo de contenido de alto valor constante es lo que ayuda a que potenciales clientes digan, espérate, quiero trabajar con Laura o con su firma. ¿No la ha mencionado?
Señores, mi firma, PMA Law DR, pueden buscarla en las redes, en Instagram, PMA Law DR. Pueden también acceder a nuestra página web, PMA Law DR, igual. Pero sí, mi firma abrió hace 2 meses y medio. Tengo 2 socias, Hilda Polanco y Sabrina Angulo. Estamos especializadas en temas corporativos, de negocios, mercados regulados. Y sumamente contentas con este nuevo proyecto. Y nada, esperando que sigan llegando esa clientela. Claro que sí, claro que sí. Laura, como te dije, podría seguir hablando 2 horas más Igualmente. en este tema, pero y que sea la primera de muchas conversaciones, Claro si Dios que quiera, sí. así será. Nada, gracias por el espacio, gracias por compartirnos, tu experiencia, y creo que va a ser de mucho valor, tanto para abogados, queridos abogados que ven el podcast, como para emprendedores que quieren comenzar a aplicar herramientas o técnicas parecidas a las que tú estás haciendo. Claro Así que gracias, sí. de verdad. Gracias por estar a aquí. ti, César, por la invitación. Fue Siempre una a tus entrevista demasiado enriquecedora y espero que todos los que la están escuchando, y ojalá que nos escuchen muchos abogados y se animen, señores, porque lo que más necesitamos en nuestra sociedad es esa educación legal, de que todos puedan saber sus derechos y también sepan que hay una vía para resolver cualquier tema que tengan. Buenísimo, buenísimo. Bueno, señores, nada, esto fue Digital Talks, el podcast. Suscríbete, comparte, comenta, dale a la campanita y nos vemos en un próximo episodio muy pronto. Ready.